Movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel que tiene velocidad constante, aceleración cero y solamente hay una expresión que me relaciona las magnitudes de este movimiento. X0 es el espacio inicial, X es el espacio final, V velocidad, que es constante, y T tiempo en segundos. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es aquel que tiene velocidad variable, puede ir aumentando, puede ir disminuyendo, depende si la aceleración es positiva o negativa, y la aceleración es constante, positiva o negativa, pero distinta de cero. Las tres ecuaciones que nos las relacionan, tendríamos velocidad inicial, aceleración tiempo, velocidad final. Espacio inicial, x0, que la mayoría de las veces es cero, velocidad inicial y x, espacio final. Esta tercera ecuación sería, si resolvemos el sistema con las otras dos, la obtenemos. Si no, con las dos primeras, todos los problemas se pueden resolver. Caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene una velocidad inicial cero, cae, no le aporto nada. El espacio inicial siempre es la altura desde la que se cae, le vamos a llamar h, llamamos y porque estamos en el eje de las 6, en el movimiento de arriba abajo, podemos cambiar las x por las 6, pero eso es lo de menos. La aceleración es igual a menos g, vamos a poner el signo negativo porque es una aceleración siempre negativa, va hacia abajo, teniendo en cuenta que la aceleración es un vector y que va en el sentido negativo del eje de las 6, de ahí lo del signo. Vamos a utilizar siempre el signo menos, tanto para las caídas como para los lanzamientos. Así no llegamos a ninguna confusión. Como la velocidad inicial es cero, de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la quitamos la velocidad inicial y sustituimos la aceleración por menos g y obtenemos estas tres expresiones que son las mismas que para el acelerado. La velocidad final, v, va en metros por segundo y siempre nos va a salir negativa porque venimos hacia abajo. La g la ponemos 9,8, ya hemos puesto el signo en la ecuación. H es la altura desde la que cae y la I es la altura final. Que si llego al suelo, solo si llego al suelo, la I final es cero. Si cae y me dicen que estoy en el piso segundo la caída y le recojo en el piso primero, pues la altura final no sería cero, sería la altura a la que se encuentra ese piso. Lanzamiento hacia abajo. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una velocidad inicial distinta de cero que la pongo negativa. No me va a decir el problema que la ponga negativa, va a decir tiro hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo, por ejemplo, y yo pondría ese signo negativo. La aceleración, como siempre, en cualquier lanzamiento, hacia arriba, hacia abajo, siempre la pongo negativa, indicando el sentido donde va el vector de aceleración. Y el espacio inicial, la altura h desde la que le tiro. Es decir, como la caída libre, pero con una velocidad inicial. En las ecuaciones del rectilíneo uniformemente acelerado, sí que pondríamos la velocidad inicial, recuerdo, negativa, y ya pongo los signos de la aceleración. Estos signos. La velocidad final siempre también me va a salir negativa porque va hacia abajo. Si llegara al suelo, igual que en la caída libre, la altura final sería cero. Si no llego al suelo, pues no. Lanzamiento hacia arriba. El lanzamiento hacia arriba es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, igual, con velocidad inicial distinta de cero, pero esta vez positiva. Va en el sentido positivo del eje de la 6 porque va hacia arriba. Las ecuaciones son las mismas que el del lanzamiento hacia abajo, lo único que la velocidad inicial va a ser positiva en vez de negativa y
que va frenando. La velocidad final va a ser más pequeña que la velocidad inicial. En el punto más alto, y solo en el punto más alto, esa velocidad final es 0. La altura inicial, la mayoría de las veces voy a lanzarle desde el suelo, con lo cual esa altura inicial sería 0. Pero si yo me encuentro a una altura de la muralla, por ejemplo, y tiro hacia arriba, esa altura inicial sería la altura desde la que le lanzo, aunque sea hacia arriba. Cuando llego al punto más alto, la velocidad final es 0. En la ecuación de la velocidad sustituiría esa v por 0 y sacaría el tiempo que tardo en alcanzar la altura máxima. En el caso de que la haya lanzado desde el suelo, esa altura máxima vendría dado por la expresión de I y sustituyendo el tiempo anterior. Si no es desde el suelo, tendría que añadir la I0, la altura desde la que le lanzo. Besitos.